Vamos entonces a seguir con este recorrido por las Escrituras de manera devocional. Estamos pues en el Antiguo Testamento y vamos a ver Primera de Reyes, los capítulos 6 y el capítulo 7. El templo de Jerusalén era un templo hermoso, pero aunque era hermoso, realmente el templo no tenía el propósito de agradar a la vista, ¿sí? Eh, Había un propósito, propósitos específicos y Dios había demandado unas cosas particulares en ese propósito. Entonces, vamos a ver para qué fue construido el templo. Según las Escrituras, el templo fue construido para presentar sacrificios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 dice: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si vamos a las Escrituras, vamos a ver que toda clase de sacrificios que se encuentran en la ley eh, mantienen un principio, que lo mejor es para el Señor, lo mejor es para Dios. Y el cristiano, en el Nuevo Testamento, también Dios ha dejado un principio, que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el templo y los sacrificios eran una tipología. Cuando hablamos de tipología, es algo que nos muestra de una manera oscura lo que vendría de una manera clara. Por ejemplo, la tipología de un árbol puede ser la sombra. La sombra no es el árbol, pero nos muestra que está el árbol, que el árbol es grande. Vemos la sombra y nos da la impresión de lo que es, o sea, del árbol mismo. Eso es la tipología. Y el templo fue hecho para hacer sacrificios, ¿verdad? Y los sacrificios era una tipología de lo que venía. Esos sacrificios estaban presentando la necesidad de reconocer que hay un Dios que es santo, que hay un Dios que está airado con el pecador, que el pecado realmente es ofensivo a Dios, que no es una cosa pequeña. Los sacrificios muestran la realidad del pecado en todo sentido. A veces nosotros minimizamos el pecado y pensamos que es algo, estamos tan acostumbrados al pecado que pensamos que es algo común porque todos pecan. Y porque hay otras personas que pecan más que uno, entonces pues minimizamos un poco la concepción del pecado. A veces nos pasa eso, ¿cierto? Como que minimizamos, como que no le damos toda la claridad de lo que es. Pero realmente el pecado es algo grave. Por solamente un pecado, por un acto de desobediencia, Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron expulsados del huerto del Edén. Y el templo se hizo para hacer sacrificio, y el sacrificio era pues por los pecados, por presentar ofrenda al Señor. Era algo realmente serio, ¿sí? El sacrificio era algo realmente serio. Entonces quiere decir que nos están presentando el sacrificio perfecto que venía, y el sacrificio perfecto pues es Cristo. Pero sí, claro, jóvenes, sí había demasiada seriedad en el pecado, al punto que Dios diseñó la forma cómo hacer un sacrificio en su santo templo de diferentes índoles para hacerle una adoración correcta y una restitución correcta. Ahora, ya nosotros no hacemos sacrificio, porque Cristo es el sacrificio completo y pleno, ¿verdad? Pero nosotros sí presentamos sacrificio, pero no de la misma manera. Ya nosotros presentamos sacrificio en nuestra vida, en sacrificio perfecto.
Eso es lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Nosotros nos presentamos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay un templo, ya no necesitamos un templo para hacer sacrificios. Pero sí lo que somos, y somos creyentes, es que debemos tener una vida que se someta, que mortifique el pecado, que luche por agradar al Señor y que se presente diariamente como un sacrificio apto para el Señor. Dicho de otra manera, jóvenes, ¿ustedes luchan diariamente para agradar al Señor? Eso es un sacrificio vivo. ¿Se esfuerzan para que Dios sea glorificado en todo? ¿Se esfuerzan para someter sus deseos, sus pecados? ¿Se esfuerzan para someter sus pensamientos todos los días? ¿Se esfuerzan delante del Señor para venir a Cristo en sometimiento y fe? Todo eso, jóvenes, es un sacrificio vivo, perfecto, santo, agradable al Señor. Es nuestro culto racional. Ya no llevamos allí, ya no hacemos sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento y en el templo, sino que nuestra vida misma es una vida de sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, es de sometimiento, es de exponer al Señor, es de llevar lo que tenemos a nuestro Dios. Y lo que llevamos a nuestro Dios es nosotros mismos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, sus propias vidas, sus propios deseos, sus propios pensamientos delante de este Dios Santo. ¿Lo habían pensado antes? Que su vida misma es un sacrificio, es una entrega, es un acto de glorificar a Dios. La vida misma es una forma en que el Señor se ha glorificado y que la debemos presentar todos los días en ese mismo sentir. Si no lo hacemos, niños, entonces es que vivimos para nosotros mismos. Y si vivimos para nosotros mismos, entonces nuestra fe no es una fe que se vaya afirmando y vamos a tener pues muchos inconvenientes porque las circunstancias no van a ser lo que es de la manera correcta, ni se manejará de la forma correcta. ¿Cómo manejamos nuestra vida, niños? Todos los días se levantan, se bañan, desayunan, van al colegio, los que están asistiendo al colegio, están ahí haciendo en casa, se conectan los que están en casa. A veces invierten su tiempo bien, a veces invierten su tiempo mal, después pasa otro día, después viene el fin de semana, esperan un poco de diversión, a veces hacen bien cosas, a veces hacen mal cosas, y así se va pasando los días. Pero nunca, en algunos casos, se piensa en entregar nuestras vidas diariamente al Señor en sacrificio vivo. La meta es, jóvenes, que ustedes cuando se levanten en la mañana, oren al Señor y le pidan que puedan entregar sus acciones, sus deseos, su voluntad diariamente, lo que hacen, lo que conversan entre ustedes, el comportamiento que tienen con sus padres, lo que van a estudiar en las clases, que lo entreguen al Señor diciendo, te entrego mi vida en este día como un sacrificio vivo y que este día sea un día para glorificar tu nombre. Eso es el culto racional, es el culto perfecto, es la forma correcta en que el Señor lo determinó. Eso es lo que tienen que hacer jóvenes diariamente. Y eso es lo que a veces menos hacemos, sino que simplemente permitimos que pasen los días, que pasen las semanas, que pasen los meses, pero casi no reflexionamos en esa realidad que tenemos. Ustedes son jóvenes y tienen ciertas rutinas aseguradas donde de pronto no se exponen a muchas cosas, pero eso no implica que a veces no se invierta mal el tiempo y se hable cosas que no son la mejor y se comporte uno de una manera equivocada. Entonces necesitamos
necesitamos realmente que nuestra vida en sacrificio viva. Entonces, ¿para qué fue construido el templo? Para hacer sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué eran los sacrificios? Porque los sacrificios era la ofrenda a Dios, era la ofrenda a Dios y siempre en las escrituras se daba lo mejor para muchas cosas, entre ellas para apaciguar su ira por la realidad del pecado. Ya sabemos que no necesitamos de sacrificios porque Cristo hizo el sacrificio perfecto. Y si estamos en Cristo Jesús, entonces Él hizo el sacrificio que nos hace a nosotros poder estar en su presencia. Pero también, niños, la Biblia nos dice que ahora nosotros nos presentamos como el mejor sacrificio todos los días, como un sacrificio vivo en nuestro culto racional. Esa es la forma, ahí miramos, en el Antiguo Testamento entendemos la obra de Cristo y entendemos el sacrificio ahora. Y vimos que había un propósito de los sacrificios en el templo, que era mostrarnos al Salvador. Eso es una tipología. Bien, niños, ¿quedó claro? Muy bien. Muy juiciosos, Nicolás, siempre está muy pendiente. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque has sido benevolente, oh Dios. Ayúdanos a hacer un sacrificio perfecto, agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los jóvenes, a los niños, que puedan venir a ti, Señor, y reconocer lo que son delante de ti. Pido que obres en sus vidas y en sus corazones y que puedan presentarse como tú lo has determinado, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.